Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes. No debería estar aquí, yo debería ya estar en Jalapa, pero por un problema de salud tuve que quedarme. Pero estoy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Más vale conquistarse a uno mismo que conquistar ciudades. Y quiero empezar primero agradeciendo a Dios por la oportunidad que me da. Precisamente la semana antepasada, llegué a Jalapa un día 8 de agosto a buscar casa, y ese día 8 de agosto estaba cumpliendo 8 años de obrero. Recuerdo que fue un 8 de agosto que llegué a Tenango del Valle como obrero. 8 años cumplí por la gracia de Dios, y quiero agradecer a Dios esta oportunidad y agradecer a dos personas por las cuales creo yo que estoy aquí. Una está aquí presente, que es mi madre, quien con sus jalones de orejas me llevaba a la iglesia, y aunque no me gustaba y aunque yo me salía a veces del templo, pues mi mamá iba allá y me traía, y doy gracias a Dios por esos jalones de orejas que sirvieron. También agradezco a mi padre, que es un gran ejemplo para mí, un ejemplo a seguir. Agradezco, él no está presente, pero él sabe el agradecimiento que le tengo por lo que ha hecho. Y gracias a Dios que nos da cada día la oportunidad de servirle. Y yo quiero invitar a los jóvenes a que sirvan a Dios. Y quiero hablar de la vida de alguien que conocemos, muchas veces hemos hablado de su historia, hemos quizás leído su historia, y es un hombre que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pero quiero hablar de algo, pero antes yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son mayores de 80 años? ¿Habrá alguien aquí mayor de 80 años? Hermano, qué bendición. Y pregunto esto, ¿saben por qué? Porque la labor de Moisés, la verdadera obra de Moisés, empezó después de los 80 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la juventud, la fuerza, Dios la permite hasta edades maduras. Y a veces los jóvenes nos creemos dueños del mundo, pero aprenderemos en la historia de hoy que todo tiene su tiempo. ¿Y cuántos de los que están aquí son mayores de 40 años? Bueno, hay un poquito más. ¿Y cuántos son menores de 40? Bien. El libro de Isaías 58:14 dice así: yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, dice la palabra de Dios. Ahí tenemos una grande promesa. Yo te haré subir sobre las alturas ¿de qué? De la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Cuenta la historia que cuando Alejandro Magno se encontraba al borde de la muerte, que era el rey de Macedonia, y lo conocemos porque está profetizado en la Biblia este rey, en el capítulo 7 y 8 de Daniel, mencionó la historia que este hombre hizo 3 peticiones antes de morir. La primera petición era que su ataúd fuese transportado por los más eminentes médicos de la época. Esa fue la primera petición. Que su ataúd, los médicos de esa época lo transportaran. El segundo pedido que hizo, que sus tesoros fueran esparcidos por el camino desde que salía de su casa hasta la tumba, que todos sus tesoros fuesen esparcidos. Y el tercer pedido fue un poco más extraño, que sus manos quedaran fuera del ataúd, que quedaran balanceándose en el aire.
Así que el primero fue que los médicos cargaran su ataúd. El segundo fue que sus tesoros fuesen esparcidos durante el camino en ese trayecto al panteón. Y el tercero es que sus manos quedaran balanceándose. Él hizo una pregunta. Le preguntaron a él, bueno, ¿cuál era la razón? Y él dijo lo siguiente: quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para mostrar que ni ellos tienen ante la muerte el poder de curar. La segunda fue: quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Él quiso dar esta lección, que los bienes materiales que conquistamos se quedan ¿en dónde? Se quedan aquí. Y el tercero, ¿por qué sus manos quería que fueran fuera de su ataúd? Para que las personas pudieran ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías también nos vamos. La muerte no la podemos evitar, pero fuimos nacidos para triunfar. Y Salmos capítulo 8, versículos 3 al 9 son los textos muy bonitos, que dice ahí: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides, dice esta versión. Cuando vemos la naturaleza, las estrellas, y nos damos cuenta que somos un punto en el universo, decimos, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Y luego dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y lo hiciste Señor de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, junto con las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto surca las sendas del mar, oh eterno Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en la tierra. ¿Qué es el hombre? Pero aún así, con esa pregunta que hacía el salmista David, ¿qué es el hombre? Dios creó al ser humano para ser un triunfador. Es más, desde que nacemos, desde que fuimos concebidos, somos triunfadores. Pero nacimos con un propósito en la vida. Nacimos con un objetivo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos presta la vida? ¿Alguien de ustedes sabe por qué venimos a este mundo? Hay gente que se va a la tumba con esa pregunta. ¿Cuál fue el objetivo de la vida? Cuando llegué a Jalapa, me bajé del autobús y la pregunta que me hice primero es, ¿y ahora para dónde? No conozco a nadie, no conozco la ciudad, y dije, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde? Llevaba mi mochila y otra bolsa, y bueno, salí de la central camionera, Caxa se llama, y digo, bueno, ¿para dónde me voy? Así que empecé a caminar hacia la derecha, pregunté, ¿hacia dónde está el centro? Me dijeron, está hacia allá. Me queda lejos, pregunté, caminando, dice, bueno, caminando te hace unos 25 minutos. Dije, bueno, voy a caminar. Me dirijo hacia allá y voy caminando. Y llego al Palacio de Gobierno y empieza a llover. Busqué dónde cubrirme la lluvia y entré ahí a los portales del palacio y ahí descargué mi mochila y me senté. Y llegaron dos jóvenes tatuados, muchos tatuajes, vestidos de negros con una patineta. Y ellos se sentaron justo al lado de mí también cubriéndose la lluvia. Y había más gente ahí, pero estos dos jóvenes quedaron cerca de mí. Uno de ellos no iba tatuado, otro iba muy tatuado, la cara, los brazos, se veían los tatuajes. Y empezaron a hablar de los tatuajes que querían ponerse. Y de pronto dice uno, yo sería más feliz si pudiera quemar una iglesia. Al principio yo lo tomé como jóvenes que no saben ni lo que quieren, pero yo estaba escuchando y yo dije entre mí, ¿cómo entablo una conversación con ellos? Mire, hermanos,
yo soy muy sociable, pero a mí me cuesta mucho trabajo empezar una conversación con alguien que no conozco. Cuando conozco a las personas, yo soy muy hablador, pero a alguien desconocido a mí me cuesta trabajo. Y estaban ellos ahí y yo dije, yo tengo que hablar con ellos, yo tengo que hablarles. Y estos jóvenes empezaron a decir, la iglesia es lo peor que le sucedió al mundo, que existan las iglesias, es lo peor que le sucedió al mundo. Y ellos estaban hablando de eso. Y la pregunta básica para empezar una conversación es, ¿y aquí siempre llueve? Como estaba lloviendo, le pregunté, oye joven, disculpa, ¿aquí siempre es el clima así? Dicen, sí, bueno, más en este año porque también acaba de entrar el huracán. Y bueno, empezamos con esa conversación porque precisamente estaba entrando el huracán. Y bueno, y le dije, mira, fue inevitable escuchar lo que ustedes me dijeron, o lo que ustedes dijeron, de que quieren quemar una iglesia. Le digo, miren, yo soy misionero cristiano. Y quiero preguntarles, ¿por qué quieren ustedes quemar una iglesia? Y me dice uno de ellos, porque Dios no sirve para nada. Le digo, ¿pero crees tú en Dios? No, no creo, Dios no existe. ¿Pero por qué dices que Dios no sirve para nada si Dios no existe? ¿Crees en Él o no crees en Él? No, es que no existe. Bueno, pero ¿por qué dices que no sirve Dios para nada si no existe? ¿Tú crees en Dios?, le dije. Porque si no creyeras en Dios, no dijeras que no sirve para nada. Bueno, dice, es que eso dice la historia. Hermanos, yo pensé que estos jóvenes no sabían de lo que hablaban o lo que decían. De pronto el joven me dice, es que el satanismo me sirve más que el cristianismo. Y me dice, mira, tú crees en Dios, dice, y te respeto tu creencia, porque tampoco voy a faltarte al respeto, dice, pero a mí me ha dado más el diablo que Dios. Y yo dije, ¿cómo tú? ¿Cómo que el diablo te ha dado más? Sí, me ha dado más, mira, no me falta nada. No tengo necesidad de nada. No me falta nada. Le digo, ¿pero cómo sabes que el diablo te ha dado más? Dice, porque lo he visto. Resulta que, hermano, que este joven hace ritos satánicos en su casa. O sea, yo pensé que era solo un juego y que era como cualquier joven que anda por ahí vestido de negro siguiendo las costumbres de otros. Pero no. Este joven realmente está muy metido en el satanismo. Y yo le dije, mira, yo soy misionero. Y nunca había hablado con alguien como tú, yo le dije. Jamás había hablado con alguien como tú, por eso te pregunto. Yo creo en Jesús y Jesús existe. Sí, Jesús sí existe, pero es un iluminado. Y todos podemos llegar a ser como Él. Le digo, yo sé que tú crees en Dios en el fondo. Porque lo has mencionado. Le dije, tú mencionas a Dios. Tú mencionas que Dios no sirve para nada, pero dices que no existe. Es imposible decir que algo no existe y no sirva para nada. Y al final, bueno, ellos tuvieron que irse, pero a mí me sorprendió, hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito que cada uno tiene en la vida? Hay gente que se va a la tumba y no ha descubierto cuál es el plan que Dios tiene. Y tú ya lo tienes, ya sabes por qué vives. Porque si no tenemos un motivo o un propósito para vivir, bueno, vivimos la vida y la pasamos y moriremos. Y así de simple. Pero vayamos a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, muchos de nosotros, o los jóvenes, y quizás también los adultos, porque a mí me sorprende la historia de Moisés, que la vamos a estudiar, es que cuando él tuvo 80 años fue cuando Dios hace el plan que tenía para él, lo hace realidad. Así que si tienes 20, 30, 40, 50 y no ha hecho Dios el plan, aún le falta, porque dice que Moisés tenía 80 años cuando Dios hizo realidad el plan que tenía para él. Pero miren, Daniel 6:3 dice, este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, ¿cuál es el propósito de la vida? Querido joven, ¿cuál es el propósito que tienes? Hay quienes ambicionan o desean tener educación, estudios, maestrías, doctorados. ¿Tendrá algo malo eso? No. Hay quienes quisieran estar sentados en la silla del presidente de la República, en la Cámara de Diputados y dictar leyes. Tampoco tiene nada de malo eso. Dice, Mensajes para los Jóvenes, página 33, dice, queridos jóvenes, ¿cuál es la meta y el propósito de vuestra vida? ¿Ambicionáis una educación para tener nombre y posición en el mundo?
Tenéis el pensamiento que no os atrevéis a expresar de estar algún día en la cima de la grandeza intelectual, de sentaros en asambleas legislativas y deliberantes y ayudar a dictar leyes para la nación. Y dice aquí, no hay nada malo en esas aspiraciones. No hay nada malo tener el deseo de ¿qué? De ser mejor cada día, de avanzar. Yo creo que todos nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros. Lo que quizás ellos no tuvieron o lo que quizás no tuve, a mí me gustaría dárselo a mi hija. Y Dios desea ¿qué cosa? Que avancemos, que crezcamos. Cada uno de vosotros puede llegar a distinguirse. Ahora yo quiero decir algo. No es necesario tampoco llegar a ese punto para distinguirse, porque cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Tiene una rama de la obra de Dios y de la obra de este mundo al cual Dios nos ha llamado. No todos quizá van a ser doctores, no todos van a ser presidentes, pero en el lugar donde Dios nos ponga, ahí tenemos que ser ¿quiénes? Los mejores. Dice el sabio, acuérdate de tu Creador en los días ¿de qué? De tu juventud. Y a veces pensamos que la religión nos va a hacer tristes. Es que las reglas de la iglesia, es que mi religión me prohíbe esto, es que mi religión me prohíbe aquello. Y yo he escuchado jóvenes que dicen, ¿y por qué no haces esto? Es que mi religión me lo prohíbe. No, Dios no nos prohíbe nada. Tenemos un Dios de libertad. La verdad nos hace libres, ¿sí? Libres. Y en esa libertad no debemos suponer, es que somos tristes, aburridos, la iglesia, no, es muy aburrido y como decían aquellos jóvenes, la iglesia es lo peor que le pasó al mundo. No, dice, la religión de Cristo no borra ni siquiera debilita una sola facultad. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a entrar a nuestra historia de esta mañana. Dice la palabra de Dios así: un varón de la familia de Leví tomó por esposa a una hija de Leví, y ella concibió y tuvo un hijo, y al verlo hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Aquí hay algo bien interesante. Yo creo que todos los padres ven hermosos a sus hijos, ¿o no? Yo tengo a mi niña y yo le digo a mi esposa, mi niña es la más hermosa. Y luego dice, pero ¿a qué? A veces dicen, qué bonito bebé. Yo, la mía, es la mía, la más hermosa. Y creo que todos, ¿qué? Vemos más hermosos a nuestros hijos. Y dice aquí la palabra de Dios, dice que ellos lo vieron hermoso. Y al verlo, dice, lo escondió durante 3 meses. Imagínense qué labor tan difícil esconder a un bebé. ¿Se puede esconder a un bebé? No se puede esconder porque llora, porque tiene necesidad de comer, ¿no? Y ocultarlo, pero ellos estaban bajo amenaza de muerte, estos pequeños. Así que ellos lo escondieron, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo. Es imposible ocultar a un bebé. Tomó una cesta de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño en ella y la puso entre juncos a la orilla del río. Ellos tuvieron que buscar una solución. ¿Para qué? Para proteger a ese hijo. Aunque sí hay en la actualidad hay padres y madres que se olvidan de sus hijos y que quedan abandonados a veces en basureros, a veces en lugares, en terrenos baldíos. Leí una historia de que un perro de la calle, una madrugada, pues la gente sabía que el perro andaba ahí, los vecinos conocían que era un perro de la calle, que una madrugada este perro estuvo ladrando insistentemente a la entrada de un terreno baldío. Ladraba y a los vecinos les causó curiosidad de qué hacía ese perro, pues no los dejaba dormir. Cuando fueron a ver, el perro había encontrado a un bebé, a un vivo, tirado ahí en una bolsa de basura en ese terreno baldío. Y este perro quedó en esa ciudad como un héroe, ¿sí? Pero ahora estos padres, ¿qué hicieron? Lo pusieron en una barquilla de juncos. Y dice el versículo 4 al 10, y la hermana del niño se paró a lo lejos para ver qué sucedería. En eso la hija de Faraón descendió a bañarse al río,
Y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, ella vio la cesta y envió una criada que la trajera. Al abrirla, vio al niño que lloraba. Y sintiendo compasión por él, dijo: de los niños hebreos es este. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que te llame a una nodriza hebrea para que te lo críe? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces la doncella llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer llevó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, lo trajo a la hija de Faraón y ella lo adoptó. Y lo llamó Moisés, que significa sacado. Y le dijo, porque dijo: del agua lo saqué. Ahora, hermanos, después de tener que esconder a su hijo, ahora a esta madre le pagaban para criar a su propio hijo. Pero, hermanos, qué dificultad pensar que ese niño un día tendría que irse de la casa. Si ustedes como padres, si nosotros como padres, educamos a nuestros hijos pensando que no van a estar con nosotros toda la vida, quizás la educación sería diferente. ¿Qué le enseñaría su madre? ¿Cuál sería la educación que le dieron? Y llegó el momento que Moisés tuvo que ser llevado al palacio de Faraón. Ahora, miren lo que dice Hechos 7:22. ¿De qué manera fue educado Moisés? Hechos 7, versículo 22, dice la palabra de Dios así. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿En qué lo educaron? En toda la sabiduría de los egipcios. Dice, y era poderoso en palabras. ¿Y qué? Y obras. ¿Cuál fue la educación que tuvo Moisés? Fue a las mejores escuelas del país. Era hijo adoptivo, pero fue educado, hermanos, para ser rey. Y miren lo que dice el testimonio. Patriarcas y Profetas, página 250. En la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. ¿Cuál fue la educación que recibió Moisés? La más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Noten, hermanos, ¿para qué fue educado Moisés? Para ser el faraón de Egipto. La decisión que tomó su abuelo fue educarlo para ser el sucesor de él. ¿Qué educación llevaría? Educación civil y militar. ¿Qué abarca la educación civil? Todos los conocimientos básicos, digamos, primaria y secundaria, lo que conocemos ahora. Bien, todos los conocimientos, ponemos la ciencia, ¿no? ¿Y la educación militar? También. El arte de la guerra, ¿no? Estaba educado, porque antes, recuerdan, que ahora, bueno, en este tiempo los presidentes no van a la guerra, nada más mandan al ejército, pero antes, ¿quién era el que iba primero? Hermano, iba el rey, y era el más hábil para la guerra. Entonces Moisés, hermanos, recibió una educación de la más alta calidad que existía en aquel entonces. Pero ahí había dos principios que luchaban: la educación de sus padres y la educación de Egipto. Ahí estaba esa lucha. Y ahora, hermanos, tomen en cuenta, ¿cuánto tiempo estuvo en casa con sus padres? 12 años. La educación de sus padres contra la educación de Egipto. Dice, el monarca había decidido hacer de su nieto el sucesor del trono. Miren lo que dice aquí. Su habilidad como caudillo militar le convirtió en el favorito del ejército egipcio. ¿Aprendió aquello?
Hermano, lo aprendió. Y dice que tenía habilidad, dice, como caudillo militar. Y la generalidad le consideraba como un personaje notable. ¿No sería eso una tentación para Moisés? Hermano, ganarse el respeto de la gente, ganarse el valor de las personas ahí. Hermano, si es atractivo o no. Es bonito cuando te dicen que vas a ser de la escolta, que vas a ser el abanderado, o cuando te llaman a alguna labor. A mí cómo me gustaba hablar en público cuando yo estaba en la escuela. Y me gustaba. Que en cierta ocasión recuerdo que hubo un programa de que les iban a dar lentes a los estudiantes que los necesitaran, pero pidieron, el director del Instituto de Educación del Estado de Morelos pidió que seleccionaron la escuela secundaria donde yo asistía, pero pidieron que un joven que había recibido lentes fuera y dijera unas palabras de agradecimiento. Pero no había nadie que hablara o que pudiera hablar. Y la directora de la escuela estaba buscando a alguien de esos jóvenes que había recibido lentes que fuera a hablar, a dar gracias, y no podían, les daba miedo. Y una maestra le dijo a la directora que yo era bueno para hablar, pero el problema es que yo no usaba lentes. Entonces la directora dijo, no importa, que vaya él y que se ponga unos lentes ahí, por lo menos en el momento que está ahí. Y bueno, recuerdo, nos trajeron acá a Cuernavaca, la directora me trajo, y bueno, dije unas palabras. Y después de eso me dice la directora, te voy a llevar a un restaurante y vas a comer lo que tú quieras. Y yo dije, bueno, ahí va a estar el problema, dije yo, porque yo no como carne. Llegamos al restaurante y van más directores de otras escuelas. Y bueno, pues cuando trajeron la carta yo la revisaba, ¿qué puedo comer? Y no había nada que yo pudiera comer y le dije a la directora, pues lo único que quiero es un sándwich de queso. Dice, pero oye, pero tú puedes comer lo que quieras. Le digo, yo soy vegetariano, yo no como carne. Y ella me dijo, bueno, está bien, pide lo que quieras. Pero había más directores ahí que me empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no comes carne? Mira, que eso faltan nutrientes y todo eso. Y la directora dijo, por favor, dejen que él coma lo que quiera. Él nos sacó de un apuro, ahora nosotros tenemos que sacarlo del apuro a él. Hermanos, es bonito ahí hablar en público. Pero ahora, miren, Moisés tenía esa habilidad como caudillo militar. Era el mejor. Ahora yo quiero invitar a los jóvenes que si van a la escuela, que si trabajan, que sean los mejores. Que sean los mejores. Porque eso de ser los últimos o de ser los de atrás, no, hermanos. Dios nos llama a que seamos ¿qué? Que seamos excelentes, hermanos. Leí un libro cuando yo empecé como obrero. Leí un libro que se llama Discurso a mis estudiantes, de Carlos Spurgeon. Y él mencionaba que los jóvenes cristianos tenían que ser tan fieles a Dios y tan buenas personas que si el mundo necesitara un rey, no dudaran en ponerlos a ellos. A mí eso me sorprendió, ¿sí? Que si la comunidad necesitara un rey, dijera, hay unos jóvenes cristianos del movimiento de reforma, que ellos pueden ser los reyes. Tenemos que ser de esa manera. Y ahora hablo también a los adultos, porque como les dije, Moisés a los 80 años empezó a cumplir el mandato divino. Pero él tenía esa lucha. Ahora miren lo que pasaba, hermanos. Porque a veces, recuerdo que una vez alguien dijo que tendremos que ir a las escuelas de la iglesia. Yo dije, bueno, pues si hubiera una, pues yo iría. Pero no hay. ¿Y a dónde tenemos que ir a educarnos? Al mundo. Pero miren lo que pasó. La página 251 de Patriarcas y Profetas dice, de conformidad con las leyes de Egipto, todos los que ocupaban el trono de los faraones debían llegar a ser miembros de la casa sacerdotal. Educación civil, militar y ¿qué más? Sacerdotal, religiosa.
Moisés, como presunto heredero, debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional. Las ciencias las aprendemos. Las artes físicas las aprendió. Pero ahora había otro reto aún más grande. La religión egipcia. Hermanos, y aquí en este mundo, mientras estemos aquí, en las escuelas que vayamos, en el trabajo que tengamos, vamos a tener esta lucha. Dos fuerzas opuestas completamente. Y dice ahí, se responsabilizó de esto a los sacerdotes. No le dieron la tarea a cualquiera. Moisés tendría que ser educado por los sacerdotes, pues iba a ser el rey de Egipto. Era notable, la gente lo seguía, pero le faltaba una cosa: conocer la religión, los misterios de la religión, dice. Pero aunque era celoso e incansable estudiante, aquí hay algo interesante, era un celoso e incansable ¿qué? Estudiante. Así que no copiaba, no reprobaba, era el mejor estudiante. Dice ahí, no pudieron inducirle a la adoración de los dioses. ¿Y cuántos jóvenes hay que en las escuelas, en las universidades, los principios que tienen, qué pasa con ellos? Hay jóvenes, he conocido a señoritas que salen con falda larga de la casa y en el camino se la van, ¿qué cosa? Se la van subiendo. Hay jóvenes que salen con pantalón de vestir y en el camino se ponen otros pantalones. Pero dice aquí que a Moisés, dice que no pudieron inducirle ¿a qué? A la adoración de los dioses. Esa educación que le dio mamá y papá, sin duda, esos jalones de orejas, sin duda, esa hincarse a fuerzas o a leer la historia, o eso, hermanos, era lo que él nunca olvidaba. ¿Y cuántos jóvenes hay que nos olvidamos, hermanos, de lo que nos enseñaron nuestros padres? Porque papá no me ve, porque quiero ser como los demás, porque queremos ser como es el mundo. Y a veces sentimos pesado el ser cristiano. Y a veces, inclusive hermanos, los adultos, no solo los jóvenes, ¿sí? Porque ahora vivimos en un tiempo, hermanos, complicadísimo. ¿Saben por qué? Las redes sociales son un mal necesario. Pero miren, podemos ver una iglesia llena el sábado, pero en las redes sociales podemos ver cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo estamos. ¿Sí entendemos esto? Porque el sábado yo puedo venir de traje y corbata y sentarme aquí a un lado del pastor. Pero en las redes sociales, quizás el reflejo o la persona, soy otro, hermanos. Soy otro. Platicaba con un joven, hijo de pastor, y que gracias a Dios se bautizó hace poco. Y él me decía que él buscaba la manera de que allá afuera en el mundo no se dieran cuenta que él era cristiano y la gente no lo notaba. Era tan buen mundano, era tan bueno bailando, que no se daban cuenta, hermanos, que era cristiano. Y ese es el problema que existe en la actualidad, hermanos. Porque ¿a poco no? Muchas veces es necesario decir, es que yo soy cristiano. Y pocas veces la gente se da cuenta. Y qué alegría es cuando la gente se da cuenta, oye, tú eres cristiano. ¿No se siente bonito? De que digan que por mis actos, por mis palabras. Y qué feo se siente cuando te dicen, oye, ¿y eso que eres cristiano? Hermanos, miren, cuando yo estaba en la universidad, mis compañeros sabían que yo era cristiano y había un profesor que conocía que yo era cristiano. Y este profesor había leído ya varios libros de la hermana White. Y recuerdo que en cierta ocasión estaban haciendo una apuesta a ellos. Y yo me metí a ese círculo. No hice ninguna apuesta, pero estaba ahí con ellos en esa plática.
Y el profesor me dijo, oye, ¿y eso que tú eres cristiano, hermanos? Qué vergüenza me dio, hermanos, de verdad. Desde ahí yo dije, Señor, yo nunca voy a volver a decir que soy cristiano. Que mejor se den cuenta. Y si no se dan cuenta, bueno, por lo menos no les dije que lo soy. Y si se dan cuenta, que sea porque realmente, ¿qué? Lo vieron, no porque yo les dije. Porque, hermanos, llevar la Biblia bajo el brazo es fácil, ¿no? Si soy cristiano. Sí. Pero ¿qué pasó con Moisés? Cuando a Moisés lo buscaron inducir en la religión de Egipto, dice que no lograron ¿qué? No lograron que él se inclinara a los dioses. ¿A cuántos de nosotros el mundo logró que nos inclinemos a los dioses? ¿A cuántos jóvenes? Hermanos, los que llevan más tiempo en la iglesia, recuerden, quizás si estuvieron de jóvenes en la iglesia, de su generación de jóvenes, ¿cuántos siguen aquí? Yo recuerdo los niños que salíamos en Temisco, éramos muchísimos niños que salíamos a la clase de niños. Y yo trato de hacer memoria, ¿dónde están? ¿Dónde están ellos? ¿Cuántos ya se inclinaron ante dioses? Y no estoy diciendo que yo soy un santo y que yo estoy aquí porque soy el mejor de todos. No, hermanos. Porque creo que también en algún momento de nuestra vida estuvimos a punto de ¿qué? De flaquear y de claudicar y decir, ¿sabes qué? Yo me regreso. A veces así pasa, hermanos. Cuando estaba en la escuela misionera, pues siempre estábamos con la pregunta de ¿a dónde nos van a mandar? ¿A dónde nos van a mandar? Y les preguntábamos a los pastores, en aquel entonces al hermano Martín Lagunas, que era el presidente, hermano, ¿y a dónde me voy a ir? Y no nos decían a dónde. Pero yo oraba. Yo le decía, Señor, yo me voy a donde tú quieras que me mande, pero Señor, de preferencia que no haga calor. Si puedes, Señor, ayudarme, que no haga calor, yo voy a estar más feliz. Y hermanos, me mandó a Tenango del Valle, un lugar muy frío, que recuerdo, hermanos, que lo único que llevaba era una cobija, era lo único que llevaba. Iba un compañero conmigo y rentamos un cuarto, la mitad de esto, y lo único que teníamos un cartón debajo y nuestra cobija ahí. Y cómo me acordaba de mi cama, cómo me acordaba. Y hermanos, yo decía, ¿qué ando haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Recuerdo que el primer mes, yo ya era obrero, pero antes nos pagaban por mes y obviamente no te pagan por adelantado. Hermanos, llegó el día que no teníamos nada que comer. No había nada que comer. Solamente recuerdo que había cornflakes. Era viernes. Era lo único que había, cornflakes. Así que llegó el viernes y como no se reunía nadie, bueno, acabamos de llegar. Mi compañero y yo cenamos cornflakes. Desayunamos cornflakes, pero ya no hubo cornflakes para la comida, así que no comimos ni cenamos otra vez. Y al otro día era domingo. Y justo en esa semana me habían contactado una persona, porque resulta que una joven de padres de la iglesia trabajaba allí en Toluca. Y cuando supo que yo andaba allá, ella me contactó para pues, reunirse con nosotros, pero nadie se reunía, así que no fue. Pero su patrona quería una página web y le dijo que yo hacía páginas web, me llamó y me dijo, ¿cuánto me cobras por hacerme una página web? Yo le dije, mire, no me dedico a esto. Digo, pero pues más o menos el precio está en tanto. 7,000 pesos para lo que ella quería. Y recuerdo que ese domingo yo tenía estudios que dar. No había nada de comer. Y yo tenía una invitación o un trabajo ahí que hacer. Y hermanos, yo dije, bueno, puedo ir a hacer la página web, pido un adelanto y comemos. Yo estuve tentado. Dije, un día, nada más el domingo, nadie se va a dar cuenta. Y a veces el mundo, ¿qué hace, hermanos? Nos jala y decimos, bueno, pero nada más tantito. Nada más una ocasión, no se van a dar cuenta mis papás, no se van a dar cuenta los hermanos. Pero hermanos, yo con la ayuda de Dios ahí tomé la decisión de no ir. Yo dije, Señor, tú me mandaste a otra cosa. Tú no me mandaste a hacer páginas web. Tú me mandaste a predicar. Y si no vamos a comer una semana, bueno, tú me mandaste a hacer esto. Así que hermanos, recuerdo que esa vez mi compañero salió a colportar y yo me fui a dar estudios. Cuando llegué,
En la tarde, él llegó primero que yo, y la pregunta que le dije, oye, ¿vendiste algo? Me dice, bueno, más en buena salud. Compramos jitomates y comimos jitomates. Pero hermanos, Dios hace la obra. Pero algo interesante es que cuántas personas se han postrado ante los Baales. ¿Por qué? Por tener algo mejor, por subir de puesto. Hermanos, pero Moisés dice aquí la palabra de Dios que no se postró ante Baal. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, por la fe Moisés ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Les leo lo que dice el testimonio. Pero permaneció inconmovible, la página 251 de Patriarcas y Profetas, inconmovible en su determinación de no rendir homenaje a otro Dios que el hacedor del cielo y de la tierra. Dice que permaneció como inconmovible. Razonó con los sacerdotes y los adoradores de los dioses egipcios, mostrándole la insensatez de su veneración supersticiosa hacia objetos inanimados. ¿Qué hizo él? No se quedó callado tampoco. Dice que razonó con ellos. Nadie pudo refutar sus argumentos o cambiar su propósito. Hermanos, dice que nadie pudo hacer lo que cambiar, hermanos. Sin embargo, por un tiempo su firmeza fue tolerada a causa de su elevada posición y por el favor que le dispensaban tanto el rey como el pueblo. Pero dice ahí que siendo ya grande, rehusó ser llamado ¿qué? Hijo de la hija de Faraón. Y sigue el siguiente versículo, dice, y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Aquí hay dos cosas: la gloria del mundo o la gloria de Dios. Y a veces elegimos la gloria del mundo porque se ve, pero es temporal. Pero la gloria de Dios a veces no se ve, pero es eterna, mis queridos hermanos. La página 251 y 252 dice, Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra. ¿Era cualquier persona? Dice que estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso. Hermanos, no su capacidad, su educación, hermanos, estaba en lo más alto, para empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Hermanos, no tiene par. Lo que hizo Moisés no tiene par. Dirigir un pueblo de más de 1 millón de personas, hermanos, caminando. Dirigirlos en sus casas, bueno, quizás sea más sencillo que llevarlos caminando, hermanos. Y dice que no tiene par, dice, con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:26 dice, consideró el vituperio de Cristo, que es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Aquí hay algo que tenemos que hacer, porque a veces perdemos de vista, ¿qué cosa? El galardón, el objetivo. A veces se pierde de vista. Pero tenemos que, hermanos, ¿qué hizo Moisés? La educación que Moisés tuvo, yo recuerdo que hace tiempo decía un hermano que yo estaba en la preparatoria, pero un hermano decía que no habría que ir a la escuela, que no tenían que enviar a sus hijos a la escuela porque allí se perdían en el mundo. Pero yo le dije, hermano, pero si usted educa bien a su hijo, ¿por qué se va a perder? Si se pierde es porque no le enseñó la verdad. Sí es cierto que llega el momento en que el joven toma la decisión que quiere, porque tampoco somos esclavos o es esclavo el joven. Pero hermanos, hay algo que lo que bien se aprende, hermanos, no se olvida. Y sí, hermanos, hay jóvenes que se fueron de la iglesia, pero un día van a volver.
Porque no olvidan, hermanos, las lecciones que sus padres les dan. Hermanos, no se olvidan esas cosas. No se olvidan. Y a veces uno quisiera, como joven o como niño, quisiera ser como otros. Yo recuerdo que yo le decía a mamá, ¿y por qué yo no voy de manga corta a la iglesia? Porque aquel va, aquel lleva manga corta, ¿y por qué yo no llevo manga corta a la iglesia? Y mi mamá decía, pues porque tienes que llevar manga larga. Hermano, y esa lección no se olvida. Y ahora, quizás cuando por alguna ocasión, por algo que no va a nuestras manos, llegamos a ir de manga corta, o yo llego a ir de manga corta, hermanos, yo no me siento bien en la iglesia, ¿sí? Porque se nos enseña un respeto ante la presencia de Dios. Y Moisés, dice ahí, siendo ya grande, rehusó, ¿qué cosa? Llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermanos, él iba a ser el rey de Egipto. Si Moisés, imagínense cómo sería la historia actualmente de un hebreo que gobernó Egipto. Sin duda habría muchos libros de historia. Sin duda ahí estaría. Pero hermanos, no está Moisés en la historia secular, pero tiene un lugar en la historia divina. Tiene un lugar en la historia del plan de redención. Pero ahora, ¿en qué se le instruyó a Moisés? Dice la página 252 de Patriarcas y Profetas, dice, Moisés había sido instruido tocante al galardón final que será dado a los humildes, obedientes siervos de Dios. Y dice que se mantuvo como ¿qué? Viendo al invisible. Porque había sido instruido en ese ¿qué? En ese galardón final. Y en comparación con el cual la ganancia mundanal se hundía en su propia insignificancia. ¿Tenía necesidad de algo? Hermanos, no tenía necesidad de nada ahí. ¿Pasaba hambre? No pasaba frío, no trabajaba, no tenía que hacer ladrillos. No, hermanos. Pero él tenía su mente ¿en dónde? En el galardón. Y cuando perdemos de vista ese objetivo, recuerden lo que le pasó a Pedro. Cuando quiso caminar sobre las aguas, iba bien, pero cuando perdió de vista, cuando le volteó atrás y dijo, miren, yo sí puedo caminar, ¿qué pasó con él? Lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando perdemos de vista el objetivo, cuando perdemos de vista el galardón, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? No sabemos para dónde vamos. Perdemos el camino. Leí una historia de un hombre que iba por el desierto de noche y él iba en su caballo y avanzaba, pero cuando amaneció se dio cuenta que lo que estaba dando era vueltas en círculo, porque no veía el camino, porque perdió de vista ¿qué cosa? La meta, el lugar a donde tendría que llegar, y se perdió, y empezó lo único que hacer, ¿qué? A dar vueltas. Y a veces nosotros en nuestra vida espiritual también empezamos ¿a qué? A dar vueltas, porque perdemos ¿qué cosa? Venimos a la iglesia por rutina. Venimos por costumbre. Venimos a la iglesia porque así me lo enseñaron y yo he vivido, gracias a Dios, 30 años quizás viniendo a la iglesia cada sábado. Y a veces lo hacemos por rutina. Pero quizás en la primera oportunidad de no venir a la iglesia la aprovechamos. Y no, hermanos, hay que mantenernos viendo ¿a dónde? Viendo al galardón. Y Moisés recordaba esa enseñanza. Dice, el magnífico palacio de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirle. Imagínense, un aumento en el salario. Recuerdo un joven de nuestra iglesia que es ingeniero y trabajaba en una empresa, y en esa empresa le pidieron que fuera 5 minutos el sábado. 5 minutos. Y él dijo no. Dijo, lo único que tienes que venir es a firmar. Él era un jefe de un departamento. Tenía que ir el sábado. Su jefe le pedía eso y no voy a venir. Le dijeron, bueno, entonces te despides del trabajo porque no importa. Y él le dijo, si tú me haces transgredir un principio, voy a transgredir todos los de la empresa y no voy a hacerlo. Él me platica que de broma, su jefe, otro ingeniero, una empresa solicitaba a un ingeniero
y su jefe le envía la solicitud a su correo, y era una empresa que no descansa los sábados, o sea que forzosamente trabajan en sábado, pero le envía la solicitud su jefe, pues nada más en broma, mira, pues ahí hay un trabajo, y este hermano envió su currículum a aquella empresa, y lo llamaron para una entrevista. Y cuando a él lo entrevistaron, él puso la regla: yo no vengo los sábados, no vengo los sábados. Y él tuvo, imagínense hermanos, a mí me sorprende porque él tuvo la dicha o la bendición de él poner el precio de su trabajo, de no ir a ver cuánto le daban, sino de él decir: yo voy a ganar tanto. Bueno, lo entrevistaron, él todavía tenía su trabajo, y su jefe le dijo pues que sí iba a ir. Y él le dijo: ¿sabes qué? ¿Recuerdas la solicitud, bueno, la vacante que me enviaste? Sí, dice, fui a ver la empresa. ¿Cómo fuiste? Sí, fui. Y luego, pero si ahí trabajan en sábado. Sí, pero yo le dije que yo no trabajo en sábado. Y yo me puse mi precio. ¿Cuánto pediste? Tanto. Pidió más de lo que ganaba ahí. Y su jefe, el otro ingeniero, le dijo: ¿sabes qué? Sí te lo van a dar. Sí te van a dar ese dinero. Pero ¿por qué no te quedas? Te cambio de área y nunca vengas en sábado. Dijo: no, tú ya me has corrido. Y sí, hermanos, le dieron el trabajo, nunca va en sábado, y él pudo ponerse, ¿qué? El precio. Pero ¿cuántos de nosotros por 100 pesos, por no perder el trabajo, vamos y transgredimos una ley? Y nos quedamos con lo que tenemos y no esperamos algo mejor que tenía para nosotros. Y dice que ahí el magnífico palacio de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos para seducirle. ¿No sería una tentación, hermanos? Hermanos, claro, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. ¿Él hacia dónde miraba? No miraba esa corona terrenal, sino miraba una corona ¿qué? Eterna, hermanos, una corona eterna, que no se deshace, que no se desvanece. Johann Wolfgang dijo una vez: lo más grande en este mundo no consiste tanto en dónde estamos parados, sino como en qué dirección nos estamos moviendo. ¿Hacia dónde vamos? Porque podemos tener un buen trabajo, un buen empleo, pero ¿hacia qué dirección vamos? ¿Cuál es el camino que seguimos? John Wooden dijo así: la habilidad podrá llevarnos a la cima, pero se necesita carácter para permanecer allí. Pero ahora, hermanos, Moisés aprendió mucho, pero tuvo que desaprender. Y quiero concluir. Hechos capítulo 7, 29 y 30 dice: al oír esto, Moisés huyó y vivió como extranjero en Madián. Y tuvo 2 hijos. Y pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en el fuego de una zarza que ardía. ¿A qué edad salió de Egipto él? A los 40 años. Pero Dios lo mandó, ¿cuántos años? Otros 40, hermanos. Ahora, a mí hay algo que me sorprende. Cuando Dios le habló a Moisés y lo envió, ¿qué dijo Moisés? Señor, yo soy tardo ¿de qué? De habla. ¿Sería acaso que en Egipto era tardo de habla? ¿Será que en Egipto era tartamudo? No, hermanos. Vimos que él estaba educado para hacer ¿qué? Hermanos, y de Hechos leímos que era poderoso en palabra y ¿qué? Y obra. Pero cuando Dios lo llama, él dejó de verse a sí mismo. Hermanos, llevaba 40 años sin hablar, escuchando las ovejas. Hermanos, se le había olvidado. Se le había olvidado, hermanos. Pero hay veces, hermanos, que Dios
nos lleva a desaprender lo que aprendimos, hermano. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Así que, hermano, a los 80 años, hermano, a los 80 años Moisés fue llamado ¿a qué? Y algo interesante que dice Deuteronomio 28:13, dice, el Eterno te pondrá por cabeza y no ¿qué? Y no por cola. Estarás encima y nunca debajo. Pero ahí está la condición, si obedeces los mandamientos del Eterno, tu Dios. ¿Sí me entienden? Ahora, podemos ser cabeza, pero si no obedecemos, no estamos realmente ahí. Dice, te pondrá por cabeza y no por cola y estarás encima si obedeces los mandamientos del Eterno tu Dios que te ordeno que guardes y que cumplas. Hermanos, Dios quiere ponernos en las alturas, ¿sí? Pero tenemos primero ¿qué? Guardar los mandamientos. Proverbios dice, es mejor conquistarse a uno mismo que conquistar ciudades. Moisés se conquistó a él primero. Y miren lo que dice de Moisés, Deuteronomio 34, 10 al 12. Y nunca más surgió en Israel un profeta como Moisés, con quien el Eterno trataba cara a cara, que hiciera tantas señales y prodigios que el Eterno le mandó ejecutar en Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, porque nadie jamás mostró el inmenso poder ni las obras pavorosas que Moisés ejecutó a la vista de todo Israel. Hermanos, ¿qué recuerdo tan grande tuvo o tenemos de Moisés? Dice, nunca más se levantó alguien como él. El problema que tenemos es que nosotros a veces nos olvidamos de dónde venimos. Porque podemos ir a una escuela, a un trabajo, a donde sea, o salir de nuestra ciudad y se nos olvida, ¿qué cosa? De dónde venimos. Hay una historia de un mendigo llamado Latif, porque era un mendigo, pero era sabio. Y el rey, el gobernador de ese lugar, paseando por sus provincias, con su séquito de ayudantes, le dijeron, mira, ese es el hombre más pobre que tienes en el reino. Y tenía la fama de contestar preguntas. El rey se baja de su carruaje y se acerca a ese pobre hombre que estaba sentado a la sombra de un árbol. Y le dijo, te daré una moneda de oro si me contestas una pregunta. Y el mendigo dijo, mira, quédate con tu moneda de oro, ¿yo qué voy a hacer con ella? Pues si quieres hacer la pregunta, hazla. Y el rey le hizo una pregunta y el mendigo la contestó. Al otro día el rey volvió con el mendigo y se sentó con él y le hizo otra pregunta. Y el mendigo volvió a contestarla. Y el rey le dijo, ¿por qué no vienes conmigo a mi palacio? Me vas a servir de mucho. El mendigo aceptó. Le pusieron pues una casa bonita, agua caliente, comida, desayuno, comida y cena. Tenía todo. Se vestía ahora bien y era el consejero del rey. Pero un día, los otros consejeros del rey, con celos, con envidia, le dijeron, rey, tu consejero está conspirando contra ti. Y el rey dijo, eso no puede ser posible. Sí, mira, todos los días a las 5 de la tarde él se dirige a tal lugar y entra ahí. No sabemos con quién platica, no sabemos quién hace, pero creemos que está conspirando contra ti. Y el rey dijo, voy a comprobarlo por mí mismo. Así que ese día a las 5 de la tarde vigilaron a este hombre. Y sí, vieron que salía de su habitación y se dirigía hacia un lugar. Vigilaba que nadie lo viera y entraba a ese lugar. Entonces el rey dijo, es cierto. Así que el rey se dirige a ese lugar y toca la puerta. ¿Quién es? Soy yo, el rey, ábreme. Y aquel hombre abre la puerta. No había nada en esa habitación, no había muebles, no había nada. Solamente había un bastón y un plato. Y el rey le dijo, ¿estás conspirando contra mí? Dice, no, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué vienes aquí cada día? Dice, antes de que yo llegara al palacio, lo único que tenía era este plato y este bastón. Y cada día vuelvo a este lugar para no olvidar
de dónde vengo. Querido joven, hermano y hermana, no olvides de dónde vienes. No olvidemos la educación de nuestros padres. No olvidemos que fuimos nacidos para triunfar. Porque si olvidamos de dónde venimos, perderemos la dirección de hacia dónde vamos, hermanos. Y creo que es más complicado olvidar de dónde vengo que olvidar a dónde voy. ¿Sí me entienden? Yo, como les dije, fui a Jalapa la semana pasada y no sabía a dónde iba. Sabía que iba a Jalapa, pero ¿a qué casa? No sé. A caminar toda la ciudad. Pero si a mí se me hubiese olvidado de dónde venía, ahí sí va a ser un problema. Sí, porque voy a tal lugar y sé de dónde vengo y puedo volver. Pero si se me olvida de dónde vengo, ¿para dónde voy? Así que, hermanos, no olvidemos de dónde venimos. Fuimos nacidos para triunfar. Fuimos nacidos, hermanos, para alcanzar grandes cosas. Y si tenemos más de 30, más de 40 años, más de 50, y no sabemos cuál es el objetivo, recordemos que Moisés era joven a los 80 y que aún así le restaron 40 años para hacer una gran obra. Dice Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 19, con este texto termino, dice así: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Hermanos, aunque haya esa necesidad, aunque no haya uvas, aunque no haya que comer, sigue diciendo: con todo yo me alegraré en el Eterno y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor, el Eterno, es mi fortaleza, que me da pies ágiles como ciervas y me capacita para andar sobre las alturas. Amén. Hermanos, Dios quiere que andemos sobre las alturas. Dicen que no haya uvas, aunque la higuera no florezca, hermanos, aunque no haya comida, aunque no haya trabajo, aunque no haya un lugar donde me den el sábado, aunque no haya una escuela que me permitan faltar el sábado, dice: con todo, el Eterno es mi ¿qué? Es mi fortaleza. Hermanos, cuando somos fieles a Dios, hermanos, Dios hace la obra. Dios hace la obra. Estando en la universidad, yo tenía que ir un sábado a la universidad, pero no fui. Era un examen y no fui. Y sí me puse triste, hermano, porque dije, voy a reprobar. Nunca en la vida había reprobado, hermanos. Yo reprobé hasta la universidad, nunca reprobé. Hasta la universidad reprobé. Pero fue por una ocasión, por irme a un congreso. Pero yo dije, yo me voy al congreso. Y la otra ocasión, que el examen era el sábado, yo dije, no voy a ir al examen, aunque lo repruebe, era el examen final. Yo me quedé con esa idea. Cuando llegue el lunes a la escuela, resulta que ese día el profesor no había ido a presentar el examen y el examen fue otro día. Hermanos, aunque la higuera no florezca y no haya fruto en las vides, dice ahí, el Señor es mi fortaleza. Y dice, me capacita para andar sobre las alturas. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén.